Vamos a dar inicio a la clase de confesión en esta mañana y vamos a hacerlo encomendándonos a nuestro Dios, que Él sea guiándonos en esta clase, que les ayude a entender, discernir, asimilar esta doctrina que hoy vamos a estudiar. Oremos. Padre Santo, en esta mañana queremos darte las gracias porque nos concedes este día, el día que tú has separado como el día de adoración, el día del Señor, para que tu nombre sea glorificado, sea exaltado, de una manera que en la semana quizás no lo hacemos de la misma forma como lo hacemos hoy, en el sentido que nos congregamos haciendo uso de aquellos medios de gracia para glorificar tu nombre y edificarnos como creyentes, como iglesia, como cuerpos de Cristo, el cual te alabamos, Señor. Gracias te damos, a pesar de nuestros pecados, de nuestra condición, de nuestra vulnerabilidad. A pesar de todo esto, Señor, tienes misericordia y gracia para traernos a tu casa de oración, disponer nuestro corazón, nuestros oídos para escuchar tu palabra y conocerte por medio de estas doctrinas fundamentales que la Iglesia sostiene, la predica, la defiende. Te rogamos que bendigas esta clase, Santo Dios, en Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén. Amén. En esta mañana el capítulo que corresponde para estudiar la confesión de fe es el capítulo 9. El capítulo 9 de la confesión trata acerca del libre albedrío. El libre albedrío. Cuando hablamos de libre albedrío, hermanos, es muy común que entre los círculos cristianos evangélicos ataquen a la fe reformada por una mala interpretación en el que se piensa que nosotros como reformados, bautistas, o la fe reformada está anulando, esté dañando, esté eliminando por completo la libertad del hombre. Esa es una de las acusaciones que nos hacen a la fe reformada. Y esta reacción en nuestros días no es nueva. No es nueva. Si ustedes hablan con algún creyente, con alguna persona acerca de la libertad del hombre, va a haber quizás diferentes opiniones con respecto a esta doctrina, pero esto no es nuevo, sino que ya desde hace muchos siglos atrás, este debate acerca de la voluntad del hombre ya estaba presente. Surgieron debates dentro de las iglesias cristianas, dentro de los pensadores, de la política, la filosofía, todos estos debatieron acerca de la libertad del hombre, así que esto no es nuevo para nuestros días. Sin embargo, la iglesia debe tener una posición clara acerca de esta doctrina. Así que me gustaría comenzar este estudio con esta introducción, pero ampliar un poco más acerca de las controversias que surgieron en la historia, aquellas controversias que resaltaron, podemos decir, desde sus comienzos. Así que en esta diapositiva ustedes ven 4 controversias que surgieron en la historia de la iglesia. Voy a mencionarles solamente como en resumen, mencionar alguna de estas para que ustedes vayan familiarizándose con los personajes principales de cada controversia, para que ustedes vean que este tema del libre albedrío no es nuevo en nuestros días, ni en las iglesias de la actualidad, sino que fue y surgió ya desde hace muchos siglos. Primero tenemos la controversia que es conocida como pelagiana, la controversia pelagiana, siglo IV. Los personajes principales de esta controversia fue San Agustín de Hipona y un monje llamado Pelagio. La controversia surgió cuando San Agustín,
En aquel entonces se solía escribir sus pensamientos, se solían escribir sus meditaciones, sus oraciones, y él escribió una frase dentro de sus oraciones que decía: Dios, manda lo que quieras y dame lo que mandas. Dios, manda lo que quieras y dame lo que mandas. Con esto San Agustín en esta oración está expresando: si tú me ordenas hacer algo, entonces también dame la voluntad para obedecerlo. Esta era la oración de San Agustín. Cuando Pelagio leyó esta oración o se enteró de alguna manera, él respondió con otra frase, porque él pensaba que si Dios me manda a hacer algo, entonces yo tengo la capacidad de obedecerlo. Y de esta manera él se opuso a San Agustín y surgió ese debate y la controversia de aquel entonces. De hecho, Pelagio creía que el hombre nacía en la misma condición de Adán, que el pecado realmente no había afectado a la humanidad, sino que nacía en una condición intacta como fue creado Adán. Y de esta manera él decía: si Dios me da el poder, si me da un mandamiento, quiere decir que yo puedo obedecer ese mandamiento. Él creía que el pecado no había afectado la voluntad. Esta fue la primera controversia en resumen, ¿cierto? Y después en el 412 Concilio de Cartago, Pelagio fue condenado, su doctrina fue condenada como herejía. Pero llegó una segunda controversia que es conocida como semipelagiana. La segunda controversia semipelagiana ya está, siglo XV. Los personajes principales fueron Martín Lutero y Erasmo de Rotterdam. Lutero escribió un artículo, un pequeño librito que titulaba La esclavitud de la voluntad esclavizada. Lutero en aquel entonces era un estudiado en leyes, era un monje, un teólogo católico, agustiniano, que por cierto, que cuando leyó el Nuevo Testamento asimiló esta doctrina de la salvación y le llevó a redactar este libro que dice La cautividad de la voluntad esclavizada. ¿Y esto qué quiere decir? Que Lutero creía que la voluntad del hombre era un esclavo de su naturaleza caída. En respuesta a esto, Erasmo de Rotterdam escribió en respuesta otro artículo, otro pequeño artículo que se llama La diatriba de la voluntad. La diatriba de la voluntad, la diatriba. Un discurso que va a tratar acerca del libre albedrío. Y Erasmo concluía que el pecado de Adán tiene consecuencias, pero dejó intacta la voluntad del hombre, ¿sí? El pecado original de Adán pasó a todos los hombres, pero este hombre, Erasmo de Rotterdam, creía que el pecado no había afectado las facultades del hombre para buscar y escoger a Dios. Y esta postura, que es conocida semipelagiana, fue abrazada por los católicos romanos. En el Concilio de Trento, en el año 1545, el Concilio de Trento es un concilio de católicos que condenaron a Martín Lutero y su doctrina. Esta fue la segunda controversia. La tercera controversia es conocida como controversia arminiana, siglo XVI. Y los principales personajes de esta controversia son los arminianos y calvinistas, los discípulos de Juan Calvino y los discípulos de Jacobo Arminio. Los discípulos de Calvino creían que el pecado original había afectado las facultades del hombre para escoger y buscar a Dios. Y por otro lado, los arminianos creían lo contrario. Ellos creían que la voluntad del hombre no estaba dañada completamente por el pecado y lo definían como más bien que el pecado era como una enfermedad en el hombre, el cual, que con esa poca de vida que el hombre tiene, que es su voluntad, podía escoger a Dios. Y en respuesta a esto, los calvinistas en el sínodo de Dordrecht escribieron un artículo conocido como las doctrinas de la gracia,
en el cual una de las primeras doctrinas, la primera de las doctrinas de la gracia de este artículo se llama la depravación total, que ustedes ya conocen, el cual afirma que el pecado original afectó todas las facultades de voluntad en el hombre para escoger a Dios. Esta fue la tercera controversia y por último una cuarta controversia cuyos personajes principales son John Wesley y George Whitefield. John Wesley y George Whitefield, siglo XVII. George Whitefield era un calvinista y por lo tanto este hombre creía que el pecado original había afectado las facultades del hombre para escoger y buscar a Dios. Y por otro lado, John Wesley, aunque John Wesley creía que el pecado original había afectado la voluntad y las capacidades del hombre para buscar y escoger a Dios, él creía en la depravación total, pero él añadió algo más, un término que quizás ya era conocido para ese entonces, que es conocida como gracia preveniente, y como su nombre lo dice, una gracia que viene pos o previo a la salvación. John Wesley creía de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, sin embargo Dios nos daba una gracia preveniente que nos daba la facultad de escoger a Dios, pero que esta gracia preveniente, esta gracia especial de Dios que era dado a todos los hombres, se podía resistir. Quizás esto no sería como una controversia. John Wesley y George Whitefield eran evangelistas, grandes amigos, mantenían una relación y una amistad entre ambos. Pero los discípulos de John Wesley terminaron siendo arminianos. Es decir, el wesleyanismo que hoy en día conocemos no es el wesleyanismo que existía en ese entonces con John Wesley. Así que estas son estas controversias para que se familiaricen un poco con los autores principales. Y todos están relacionadas con la facultad de escoger y buscar, decidir, elegir a Dios. Están relacionadas con esa. Por un lado están aquellos que el pecado original dañó completamente las facultades del hombre para elegir a Dios, y por el otro lado están aquellos quienes creen que el pecado no afectó la voluntad del hombre, o que si afectó el pecado, no lo afectó completamente, y aquellos que creían que el pecado sí afectó la voluntad del hombre, pero Dios nos da una gracia, el cual el hombre puede resistirla. La pregunta que debemos hacernos, ¿qué es lo que enseña la confesión de fe? ¿Qué es lo que nosotros creemos como Iglesia Bautista Reformada? Es lo que vamos ahora a empezar a ver los párrafos de nuestra lección divididas en dos partes solamente. Presten atención. Párrafo 1. Vamos a definir qué es el libre albedrío según la confesión de fe y según la Biblia, obviamente. Segundo, los párrafos 2 al 5 nos va a hablar de los 4 estados del hombre y su libre albedrío. Vamos a definir y luego vamos a explicarlas en los estados o etapas del libre albedrío. Miren lo que dice en la declaración, el párrafo 1 de nuestra confesión de fe. Nos dice, Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y poder para actuar por elección propia. Este párrafo está definiendo el libre albedrío. Miren, Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Es así como se define. Y si ustedes ven bien, en este párrafo no encontramos el término libre albedrío, así que comencemos por allí. ¿A qué nos referimos con albedrío? ¿Qué quiere decir la palabra albedrío? Significa o se traduce como voluntad. Albedrío significa voluntad y señala la facultad o la capacidad del hombre para elegir. El hombre fue creado conforme a la imagen de Dios. Puede pensar, sentir, correlacionar, razonar y finalmente tomar una decisión. A esta facultad se lo conoce como albedrío o voluntad. Y la palabra libre
Su nombre lo dice, ¿verdad? Libertad o capacidad. Capacidad. Entonces podemos definir la palabra libre albedrío como la voluntad capaz. Es una voluntad que es capaz de elegir, escoger y tomar finalmente una decisión. Y miren cómo define la confesión de fe, lo define como una voluntad libre, natural y poder para actuar por elección propia. Y luego dice que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Juan Calvino no estaba de acuerdo con el término libre albedrío porque el contexto estaba relacionado con la salvación. El catolicismo afirmaba firmemente de que la salvación era por los méritos del hombre, por las obras para escoger y ganarse el favor de Dios, y Juan Calvino estaba en desacuerdo porque estaba relacionado con la salvación. Pero cuando los puritanos escriben, el primer párrafo le añade otro significado para explicar que el libre albedrío está relacionada con la responsabilidad del hombre. El hombre es responsable. A esto los puritanos querían explicar, es decir, que el hombre es responsable y libre para tomar una decisión y escoger. Es decir, es una libertad en la cual ustedes aplican todos los días. ¿Qué se van a vestir? ¿Qué van a desayunar? ¿Sí? ¿En qué van a trabajar? Decisiones para escoger, tomar decisiones para qué carrera van a estudiar los jóvenes, con quiénes se van a casar, en qué quieren, dónde van a vivir, cómo van a servir en el avance del reino, en la iglesia, el servicio. Las facultades para escoger están relacionadas a la responsabilidad del hombre. Esta fue quizás el énfasis de los puritanos de aquel entonces. Pero cuando hablamos de que tenemos el libre albedrío, la voluntad para escoger a Dios, entonces ponemos un alto, ¿verdad? Es decir, que no estamos eliminando el libre albedrío en el hombre. Aquella facultad para decidir cotidianamente qué nos vamos a vestir, qué vamos a trabajar, qué vamos a estudiar, dónde vamos a vivir, ¿sí? No estamos eliminando el libre albedrío, pero cuando hablamos de que el hombre tiene la facultad de escoger a Dios, entonces decimos que no, porque vamos a explicar ahora los estados. Y estos textos nos dan una breve introducción. Mire lo que dice en Mateo 7:17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Da frutos malos. ¿Sí? El fruto malo es como la decisión y el resultado que este hombre toma. El hombre que es representado acá como un árbol malo, da frutos malos, escoge cosas malas y los resultados son cosas malas, son cosas pecaminosas. Y lo mismo nos dice Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. 1 Corintios 5:14 al 15, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas. La voluntad en el hombre es una realidad que el hombre tiene una voluntad para escoger. Pero entonces, ¿cuáles son estos estados? En los párrafos 2 al 5 vamos a explicar brevemente la voluntad o el libre albedrío como inestable, como incapaz, como aquella voluntad que es renovada y por último como aquella voluntad que es inmutable, ¿A qué nos referimos con que la voluntad del hombre era inestable? Nos referimos a la voluntad de Adán. Recuerden que Adán fue creado a la imagen de Dios
y fue creado bueno en gran manera. Así que la voluntad de Adán era bueno en gran manera, pero era inestable, era mutable, podía cambiar. Y la prueba de esto es que ellos pecaron al mandamiento que Dios les dice en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese fue el mandato que Adán, con esa voluntad que era intacta, él podía obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Y como es inestable la voluntad de Adán, entonces él decide desobedecerlo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Voluntariamente él decidió comer de este fruto y de esta manera desobedecer a Dios. Y Eclesiastés también lo dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Así que Adán podía agradar a Dios escogiendo lo bueno, pero él decide escoger lo malo. Así que esta voluntad, en un estado de inocencia en Adán, era una voluntad inestable, mutable. Es una voluntad que hoy en día ya no lo vamos a volver a ver. ¿Sí? Fue única la voluntad que tenía Adán en aquel entonces. Y le voy a explicar por qué. El segundo estado, después de la caída, vemos a todos los hombres muertos en sus delitos y pecados. El pecado de Adán y Eva pasó a todos los hombres, conocida como el pecado original, y el pecado original dañó las facultades del hombre para escoger su salvación, escoger a Dios, buscar a Dios para su salvación. Miren lo que dice Romanos 3:10-12. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno quien pueda hacer lo bueno. El hacer es esa capacidad y facultad de escoger una buena obra. No puede el hombre hacer esto. Efesios 2:1, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Estuvimos muertos. La palabra muerto describe a un hombre que no puede hacer nada. Un muerto puede escoger. Un muerto puede pedir ayuda por teléfono, llamar a emergencias al hospital para que vengan y lo atiendan. No, porque está muerto. La posición arminiana creía que el hombre era enfermo, y como está enfermo, está dolorido, está postrado en el suelo, enfermo, herido, él puede todavía arrastrarse, tomar el teléfono y llamar. Pero lo que nos dice Efesios describe al hombre como muerto espiritualmente, que no tiene la facultad y la voluntad de escoger a Dios, no puede. Así que la voluntad del hombre en el estado caído está relacionado con su naturaleza. Y les voy a poner este ejemplo. Un puerquito, ¿sí? Un puerquito. Ustedes en la imagen ven a un puerco. Tú lo tienes, lo bañas, lo limpias, le echas una loción para que huela muy bien, ¿cierto? Y luego le das a escoger, le pones en un lado un charco de agua limpia, cristalina, y en otro lado un charco de barro, lodo, y le dejas a escoger a este puerquito. Lo dejas ahí. ¿Dónde creen que va a ir el puerquito? Va a ir al lodo. Él no va a escoger el agua limpia, él va a ir al lodo. ¿Por qué? Porque la decisión está relacionada, asociada a la naturaleza. Esos son dos términos claves. Libertad y naturaleza. El hombre escoge lo que en su naturaleza desea escoger. Para que este puerquito escoge el agua cristalina, se le tiene que cambiar la naturaleza. ¿Sí? Y de igual manera, así el hombre caído va a escoger de acuerdo a su naturaleza, dentro de sus límites de su naturaleza. Pero ¿qué pasa cuando el Señor tiene misericordia, salva a este puerquito
y lo traslada, le cambia de naturaleza y le renueva su voluntad, entonces, por eso, en el tercer estado, conocida como el estado de gracia, la voluntad del hombre es renovada, Por eso el creyente tiene esa facultad de escoger a Dios, porque recibe una gracia, que más adelante lo vamos a ver, recibe la salvación por fe. En las siguientes lecciones vamos a ampliar esto y explicar la salvación del hombre. Pero en el estado de gracia, la voluntad del creyente es renovada, que le da la capacidad de obedecer a Dios, lo que antes no podía hacer. Por eso Filipenses nos dice, ocupaos en vuestra salvación. La palabra ocuparse es responsabilidad. Preocúpense, sean diligentes, escojan buscar con temor y temblor, ocúpense en vuestra salvación, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Esta oración se parece a la de San Agustín. Señor, manda lo que quieres, dame lo que mandas. Y aquí Pablo nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en las palabras de Pablo también a los romanos dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y luego dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Pablo quiere hacer lo bueno, quiere obedecer, quiere escoger hacer lo bueno, pero el remanente pecaminoso, que lo define él como carne, todavía se convierte en una barrera para escoger lo bueno, ¿sí? Aunque el hombre ya tiene esa voluntad restaurada para hacer cosas buenas conforme y de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso también a los Gálatas escribió esto, digo pues andad, la palabra andad es responsabilidad. La libertad del hombre está relacionada a la responsabilidad de escoger andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. El hombre está continuamente, el creyente está continuamente llamado a obedecer, a escoger obedecer los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque esa facultad de escoger ha sido renovada, ha sido restaurada, aunque no en su totalidad. ¿Por qué? Porque el remanente de pecado aún está allí, el cual nos impide. Y es lo que nos dice la confesión de fe. Cuando Dios convierte a un pecador y le pone en el estado de gracia, miren, le libra de su estado de servidumbre natural bajo el pecado y por su gracia solamente lo capacita para querer y obrar libremente lo que es bueno en lo espiritual. Sin embargo, por razón de la corrupción que aún queda, el converso no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino también lo que es malo. Esta última parte de la confesión, de este párrafo, no nos debe excusarnos a nosotros para continuar pecando, no, porque al final también los creyentes compadeceremos ante el tribunal de Cristo. El remanente de pecado que aún mora en el creyente no debe ser una excusa para darse el permiso de pecar. ¿Por qué? Porque el hombre ya no es esclavo del pecado, él es libre para obedecer a Dios y tiene el deber de escoger y buscar responsablemente obedecer a Dios, para toma de decisiones morales. Si la Biblia nos dice que no debemos mentir, no debemos mentir. Debemos escoger decir la verdad, ¿sí? Hay otro ejemplo que los voy a mencionar. Y esto con la definición de otro reformado, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards definía la voluntad como la mente escogiendo. La mente escoge.
La mente escoge con base de una motivación o en base a una motivación. Por ejemplo, yo les tengo ahí una gaseosa y un vaso de agua. ¿Usted cuál escoge? ¿Cuál escoge? ¿Por qué? ¿Por qué escoges el agua y no la gaseosa? Que a muchos les encanta la gaseosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que Jonathan Edwards dice? Que la elección está la mente escogiendo con base a una motivación. ¿Qué es lo que te motivó a escoger el vaso de agua? Probablemente es porque sea saludable. No escogiste el vaso de gaseosa que quizás el azúcar en exceso, quizás, ¿verdad? En algunos les es dañino, otros no tienen inconvenientes en su libertad cristiana, tienen acceso a consumir esto sin ningún inconveniente. Así que es la mente escogiendo con base a una motivación, él decía esto. Y si lo relacionamos con la naturaleza del hombre, entonces es la mente escogiendo con base a una motivación en un estado de una naturaleza caída. Sea que escojas un vaso de agua o sea que escojas un vaso de gaseosa, están asociadas a tus motivaciones, a tus deseos, a tus deseos. Finalmente, mis hermanos, esta voluntad que ya vimos hasta el momento, estas etapas, hay una última etapa, el cual nosotros anhelamos y esperamos, que es el estado inmutable, el estado de glorificación del hombre en el que la voluntad es inmutable. Miren lo que dice Efesios 4:3, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo va a llegar ese día? Hebreos nos dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los justos hechos perfectos es ese estado de glorificación cuando estaremos con Cristo reinando en su gloria con Él. En ese estado nuestra voluntad será inestable. En ese estado tú no vas a querer pecar. Siempre vas a escoger lo bueno. Siempre vas a escoger alabar a Dios, obedecerlo, amarlo. Es lo que anhelamos nosotros. Estos son los 4 estados o 4 etapas de la voluntad, el cual se pueden resumir de la siguiente manera. San Agustín de Hipona lo escribía, lo resumía de esta manera. Ahí están las 4 etapas. Miren, Adán en su estado de inocencia podía pecar y no pecar, ¿sí? ¿Por qué? Porque su voluntad no estaba dañada por el pecado. Entonces Adán podía pecar y no pecar, ¿sí? Pero luego el hombre en el estado caído no puede no pecar. Es decir, que va a escoger siempre lo malo, va a escoger siempre pecar de alguna u otra manera, porque su naturaleza está en esa condición. Tercero, el hombre regenerado puede pecar y no pecar. ¿Cuál es la diferencia con el estado o la voluntad de Adán? Otra vez, que Adán no tenía un remanente pecaminoso. Sin embargo, el hombre regenerado tiene un remanente pecaminoso, pero él puede escoger pecar y puede escoger no pecar, el cual somos todos llamados a escoger no pecar, sino obedecer, escoger lo bueno, escoger obedecer a Dios. Con esa lucha que Dios nos ha dejado en este mundo, en esta tierra, durante nuestra peregrinación, entonces la última etapa o el último estado de nuestra voluntad será que no puede pecar. Y eso es la cumbre de la libertad. Siempre escogeremos hacer lo bueno delante de Dios, siempre. Y es nuestro anhelo, porque todos nosotros, aquellos que conocemos a Cristo, cuando vemos a Cristo muerto en una cruz, cargando nuestros pecados, y cuando peco, estoy pecando con aquello que Cristo cargó en aquella cruz,
ese pecado nos duele en el corazón porque llevó a Cristo a la cruz, porque no queremos pecar, no queremos ofender, queremos escoger obedecer a Dios, ser leales en su reino, obedientes. Pero al no hacerlo, entonces causa una cierta aflicción. Y nuestro anhelo es: Señor, ven pronto, llévanos contigo a tu reino, a estar y morar contigo para obedecerte, amarte, servirte, sin ninguna barrera, sin ningún impedimento, sin remanente pecaminoso. Quiero alabarte, quiero adorarte porque tú moriste en la cruz por mí, llevaste mis pecados, llevaste mis culpas. Ese es el anhelo de un creyente verdadero. Pero el inconverso no desea eso. ¿Por qué? Porque su libertad está asociada a su naturaleza. Su pecado no le duele. Cuando peca no le causa ningún dolor en su corazón porque él no conoce el significado de la cruz. No conoce el significado de la cruz, por eso no le duele en su corazón. Por eso desobedecer a Dios le da igual. Hoy en día a los jóvenes no les importa obedecer a Dios porque su voluntad está esclavizada a sus deseos, a su naturaleza. Los adultos, los religiosos que están inmersos en su salvación por obras, aún están atrapados y enceguecidos. Necesitan ver la cruz de Cristo para buscar y escoger a Dios. Y esto es una gracia que solamente Dios nos da. Vamos a cerrar con unas conclusiones. Primero, el hombre tiene siempre la capacidad de elegir, el libre albedrío. Esa es nuestra primera conclusión de acuerdo a la Biblia y a la confesión de fe. El hombre tiene siempre la capacidad de elegir. Y ya explicamos a qué nos referimos. Pero esta capacidad funciona dependiendo a qué? Su naturaleza. Tercero, esta capacidad en su estado caído natural no le permite querer ni procurar su salvación. Así que los cristianos de nuestros días, de nuestros tiempos, deben revisar sus conceptos, definiciones acerca del libre albedrío. ¿Sí? Mis hermanos, vamos a cerrar con una corta oración y responder algunas de las inquietudes que puedan tener en esta mañana. Padre Santo, en esta mañana queremos darte las gracias una vez más por permitirnos conocer esta doctrina del libre albedrío. Vimos sus controversias, vimos las definiciones, lo leímos a la luz de tu palabra, lo relacionamos a nuestras decisiones cotidianas, a la salvación también, el cual te alabamos, Señor, porque tu palabra nos trae luz para conocerte a ti y conocernos a nosotros. Bendice, Señor, esta clase, bendice a mis hermanos que estuvieron atentos escuchando esta clase. Te ruego que tú los bendigas. En Cristo Jesús te alabamos. Amén.